tardes, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y he publicado varias de mis obras en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, Lulu, La Casa del Libro, el FENAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Instagram, la página de Encuentros y ahora en mi canal donde hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos como La corte de Alejandro VI, El noble plebeyo o El conquistador del mundo sobre Alejandro el Magno, asimismo como reseño obras de grandes autores como por ejemplo El Quijote de Miguel de Cervantes, Aloma de Mercè Rodoreda, La desheredada de Benito Pérez Galdós y otras obras que me han llamado la atención tanto como autora como por lectora. He abierto también un ciclo dedicado a la Biblia, a la Palabra de Dios y otra serie de conferencias dadas por mi compañero de despacho José Donaire, que además de ser abogado es un gran amante de la literatura y que la última conferencia que grabamos fue el 2 de julio en la Casa de Soria en Barcelona sobre los templarios y que podéis ver aquí en mi canal. Hago también novelas espontáneas, esto es narradas de viva voz, como La Torre de Pedro en la Costa y El Castillo de la Imaginación. Y ahora os voy a hablar de lo que es la narrativa en la historia. No podía dejarlo porque evidentemente si soy escritora y gran amante de la literatura tenemos que hacer una conferencia dedicada a la narrativa, a la escritura, a través de los tiempos. La primera escritura que se conoce en el mundo es la de Hammurabi, del año 1700 más o menos antes de Cristo, el código famoso de Hammurabi. Los egipcios fueron ya, y los babilonios, quizás los primeros, que empezaron a utilizar la famosa escritura cuneiforme, ¿no? Que, bueno, se han encontrado restos de las tablillas estas de piedra donde escribían con un instrumento punzante y los niños asistían en la escuela, es decir, que estaban los egipcios y los babilonios muy avanzados en este sentido, ¿no? Ahí se habla, en esta narrativa de los albores de la humanidad y de los tiempos, evidentemente de la famosa tragedia de Gilmalgés, de lo que es el diluvio universal que existió, como Noé es salvado por Dios, él y su familia, y el consuelo de la humanidad, como he dicho ya cuando hablé de Noé, y entonces todo lo demás se anegó en un diluvio universal, el mundo conocido, se ahogó todo, todas las criaturas que estaban en la tierra. Entonces, posteriormente, esto lo podemos ver también a través de la Biblia, que mejor, digamos, descubrimiento que ¿no? Cuando nos habla que Moisés, que fue el que escribió los 5 primeros libros de la Biblia, el primero que escribe es el Génesis, que es el origen, se llama origen, lo que quiere decir el primer libro de la Biblia, que abarca desde la creación hasta José, y luego ya habla del Éxodo, cuando los judíos tuvieron que salir de Egipto para ir a la tierra prometida. Y las normas que Dios les va dando, la cronología de los pueblos de Israel y tal, de las 12 tribus. El caso es que es muy curioso cómo este hombre escribe, este profeta de Dios, este gran legislador de Dios, el más importante quizás, o de los más importantes profetas de Dios, es el que les va a dar las leyes y mandamientos a su pueblo, al pueblo de Israel, a través de lo que escribe el dedo de Dios, ¿no? Los 10 mandamientos. Y cómo está escribiendo una obra que le viene, inspirada por Dios evidentemente, para nosotros y para todos los tiempos y todos los pueblos, y cómo está hablándonos de cosas que sucedieron mucho antes de que él naciera, a través de la tradición, bueno, de sus anteriores, de su padre, de su abuelo, de sus antepasados, que guardaron estas historias, estas tradiciones, y luego él las refleja en estos libros, que es, bueno, el Talmud. Estos libros, el Pentateuco, que son los 5 libros de la Biblia, de la primera parte hasta el final,
que sería todo lo que es el pueblo de Israel, todo lo que le ocurrió hasta llegar a la tierra prometida. Esto de los albores de los tiempos, la narrativa, ¿no?, que existió. Luego también está la poesía, todo esto que es muy completo en la Biblia, ¿no? Y se habla de una narrativa, de una poesía, de todo, es que hay todos los géneros, ¿no?, de las aventuras, de todo. Hay también romanticismo, con la reina Esther y todo esto. Pero lo que estaba diciendo antes es que la narrativa, que evidentemente, porque el autor, nosotros los escritores, tenemos que reflejar lo que vemos en la sociedad que vivimos, no hay duda de que, evidentemente, los profetas también fueron narradores, ¿no?, de lo que iba ocurriendo. Y la narrativa, que empieza muy pronto, casi 2000 años antes de Cristo, incluso más, pues después se va transformando. Entonces ya, en la época de Cristo, por ejemplo, bueno, antes, quizás 300 años antes de Cristo, los griegos nos dejaron grandes obras. Sócrates, Platón, Aristóteles, los sabios de Grecia. Esto lo transmitieron a otras generaciones y al mundo, porque ya lo que era la cultura griega, que era quizás de las más importantes, la cultura griega es la que va a dar una gran riqueza, y entonces todo el mundo, en la época de Cristo, hablaban el arameo, y después llegaron a hablar también el griego y otras lenguas que había, luego el latín, cuando los romanos, ¿no? Y todo esto influye en la narrativa. Hay grandes escritores, Flavio Josefo y otros, Homero, con la Ilíada, la Odisea, hay grandes escritores y grandes narrativas. Sobre todo son de historia, de aventuras, de lo que va surgiendo y lo que les va pasando a estos pueblos, ¿no?, de la historia. Y luego en la Edad Media, pues está el Cantar de las Gestas, Gonzalo de Berceo, cuando aparece, por ejemplo, aquí el español, el castellano antiguo, cómo se hablaba, como tal. Esto lo recogieron otros autores posteriormente, porque claro, se hablaba de otra forma, el conde Lucanor, todo esto que vemos, ¿no? Luego las leyendas artúricas, ya pasada ya la Edad Media, llegamos ya al siglo XV, al siglo XVI, al siglo XVII, que es la época de la Edad de Oro de las letras españolas, como ya habíamos dicho, Miguel de Cervantes, Shakespeare en otro sitio, bueno, un montón de obras, el Lazarillo de Tormes, la Lozana Andaluza, la Celestina, hay muchísimas obras que podemos de alguna manera pues leer y admirar, los clásicos. Ya llegamos al siglo XVIII y empiezan a haber ya otros autores, entonces aparece ya los autores de la filosofía, de los ensayos, bueno, y el siglo XIX y el XX. Lo cierto es que la narrativa, que es muy rica, tiene muchos géneros, romántica, histórica, del horror, de aventuras, de lo que queramos, ¿no? Es una narrativa, una literatura que se ha ido transformando con el tiempo conforme a la historia, porque narrativa e historia van juntas. Vamos a escribir solo lo que vemos, sobre lo que sabemos y sobre lo que vamos viviendo, ¿no? Y el escritor es lo que hace, reflejar el mundo. Entonces, claro, si por ejemplo decimos, bueno, vamos a ver cómo se vivía o cómo pensaban las personas del siglo XVIII, y nos es muy útil, por ejemplo, coger autores que nos van a hablar de esa época. Ivanhoe, vale, Walter Scott, es del siglo XVIII, pero se traslada. Esto lo hacían mucho y lo seguimos haciendo con la novela famosa histórica, ¿no?, que es el género literario más importante, porque ahí hay de todo y además tiene que estar documentado, y además es muy bonito porque es una ventana a la historia. No todos hemos podido vivir, ni todo el mundo puede vivir todas las historias de todas las edades de la Tierra, eso es imposible, ¿no? La Edad Antigua, que abarcaría desde la creación del mundo hasta la caída del Imperio Romano, hasta el siglo V después de Cristo, claro, tiene un montón de tiempo. Hasta Cristo son 4000 años de historia, pues estamos hablando de 4500 años, ¿no? Y lo que ha cambiado todo. En la Edad Media, pues ya hubo otra mentalidad, 1000 años de historia, ¿no? Sobre todo la literatura de la Edad Media, de juglares, trovadores, caballeros, damas, el Amadís de Gaula, Tirant lo Blanc, pero este ya es posterior,
ya es más al siglo XV. Esto es lo que estaban, y la leyenda artúrica, todo esto lo que estaban de alguna manera narrando era lo que estaba pasando. Recordemos el Decamerón de Boccaccio, por ejemplo, que no hablaba más que estos jóvenes, digamos, hedonistas, que lo que hicieron es huir un poco de la peste negra, ¿no?, que había, y estas desgracias, y era la literatura, como la pintura, la escultura, reflejaban lo que estaba pasando. Era una época oscura, ¿no? La Edad Media fue una época muy oscura. Y luego ya entramos en la Edad Moderna, del siglo XV hasta el siglo XVIII, y el siglo XVIII hasta el XX es la Edad Contemporánea, en la cual ya está cambiando todo. Ya lo hemos dicho, la historia ha cambiado, el mapa de Europa se va moviendo, la Revolución Francesa, la independencia de América, la secesión en el siglo XIX de Estados Unidos, bueno, guerras tras guerras, el Napoleón Bonaparte del siglo XIX, Napoleón III en Francia, bueno, es que cambia tantísimo, hay tantos cambios que sobresaltan, ¿no? Y luego ya el siglo XX, el siglo de las guerras mundiales, el siglo del ateísmo, por desgracia, el siglo en el que es hundido el Titanic, la tragedia del Titanic en 1912, el siglo de la famosa gripe española. El siglo XX fue tremendo. Y luego esto, claro, en la literatura se va observando, empieza ya lo que había dicho yo antes en otra conferencia de los autores del Apocalipsis, ya empieza la literatura apocalíptica. Bueno, en realidad es a partir del siglo XVIII, XIX, los famosos cuentos de miedo, de fantasmas, de vampiros, de terror, ya empiezan, ¿no? Se enfrenta el realismo con el naturalismo, con el romanticismo de Becker, y del Duque de Rivas. Bueno, ya hay otros autores, empieza a tener un cierto éxito. Bueno, la poesía siempre, ¿no?, ha gustado. No es lo mismo la poesía de Petrarca que la poesía de, por ejemplo, de Becker, bueno. Y luego España ha tenido la suerte de que hemos tenido y tenemos unos grandísimos autores, empezando por Miguel de Cervantes, ¿no? Y Galdós. Galdós es quizás el escritor más importante que tenemos del siglo XIX, porque ahí describe todo. Describe las costumbres, las modas, todo. Y luego además, pues ya, según en qué país estemos, pero bueno, las clases sociales estaban igual, ¿no?, en un sitio que en otro. Vemos cómo la aristocracia era la que mandaba a partir de Roma, de los patricios, hasta, bueno, la Edad Media, pero que luego ya empieza a perder poder, sobre todo en el siglo XV, que es la burguesía la que empieza a subir, y luego ya, como ahora, en el siglo XXI que estamos, ya solamente hay ricos y pobres. La clase media es la que está, digamos, en el medio, pero bueno, pues se llama media, pero que cada vez hay menos clase media y cada vez hay más ricos y menos pobres. Hay menos ricos y más pobres. Esto es muy triste, ¿no? Los ricos son más ricos, los pobres son más pobres. Y el tema de la pobreza, que ha sido tocada por muchos autores, todo este movimiento de grandes autores políticos como Gorki, Máximo Gorki, el mismo Dostoyevsky, aunque bueno, Dostoyevsky es más de derechas, pero Dostoyevsky también reflejó en grandes de sus libros la historia de Rusia, ¿no? Humillados y ofendidos, los hermanos Karamazov, bueno, es que a mí me encanta, ¿no? Y este Balzac, que es un gran autor que yo también admiro mucho, pues qué decir de él, ¿no? Él reflejó todo lo que estaba pasando. Se venga muy bien con esa sociedad hipócrita que en ese momento sí mandaba la aristocracia, el siglo XIX, aunque ya cogía los restos del pasado, pero él, cómo se venga con la comedia humana. Y en realidad es así, el mundo es una comedia, ¿no? El mundo es una comedia en el cual el ser humano actúa de una forma que el lobo, o sea, el hombre es un lobo para el hombre, como decía Hobbes, ¿no? Que lo creo, es decir, lo único que le interesa es brillar, es vivir bien, y ahora lo estamos viendo un poco con el tema de las pandemias, con las vacunas. Bueno, ahora hablaré de esto, pero primero tenemos que hablar de que efectivamente Balzac nos muestra una sociedad que es muy real, que evidentemente ahora han cambiado las modas, las costumbres y todo, y no podemos hablar de esa situación, pero ahora hablamos de otra. Los grandes monopolios, como he dicho ya en otras conferencias, las grandes empresas, la banca, la electricidad, las eléctricas, son las que dominan el mundo ya.
Y hay unos pocos que están, de alguna manera, moviendo los hilos. Ya se habla de los Illuminati, de esas sociedades secretas, que el nuevo orden mundial, ¿no? Que les interesa pues dominar a la gente. Hay un grupo secreto, bueno, dicen, que intenta pues de alguna manera hacerse rico con las desgracias de los demás. Entonces, no nos podemos engañar, no nos podemos ensoberbecer, porque bueno, porque yo no soy pobre, pues bueno, desprecio a los pobres. No, porque en cualquier momento podemos acabar todos en la pobreza. Esto no es ninguna mentira, es la verdad. Es decir, no porque uno tenga mucho, recordemos, y ya volvemos al siglo XX, 1929, pues fue el famoso crack de la bolsa de Nueva York, el jueves y viernes negro, que muchísima gente perdió un montón de fortuna y ¡boom!, se suicidaron, se tiran por los rascacielos. ¿Por qué? Aunque es verdad que no fue tanto como se dice, sí que es cierto que mucha gente que había puesto su amor, todo su alma, había idolatrado al dios dinero, en cuanto pierden el dinero, ya no quieren vivir. Entonces sí que puede cambiar la vida de una persona. Ha surgido una noticia hoy precisamente que he visto de una persona que era una mendiga, una señora, y de repente se ha convertido en millonaria, de mendiga a millonaria. Pues al revés también puede ocurrir, de millonaria a mendigo. Bueno, la literatura y sobre todo el cine estamos ya, no voy a decir saturados porque es muy fuerte decir esto, pero ya lo hemos oído muchas veces de personas que fueron muy conocidas, incluso ganaron muchísimo dinero y se han visto en la ruina. Por lo tanto, nos puede pasar a todos, no solamente a este o al otro, no, a todos. Todos podemos acabar en la ruina. Y esto es una cosa que si no ponemos el alma, nuestros 5 sentidos en Dios, no estamos tan lejos de sufrir una cosa de estas. Por lo tanto, lo que tendríamos que hacer es pensar en el Señor y no pensar a mí como esto no me va a ocurrir y todo mi afán en la vida de ser ganar dinero. No. Se ha dicho que el dinero es importante, pero no hagamos un dios del dinero, como no hagamos un dios del sexo, ni queramos escapar de las desgracias y de las responsabilidades de la vida con drogas, con alcohol o con barbaridades que hagamos, porque de alguna manera no sabemos enfrentarnos al mundo ni sabemos enfrentarnos al problema. Esto lo hace el cobarde, esto lo hace la persona que no quiere enfrentarse a problemas. Y cuando somos adultos, no niños, porque de niño ya son nuestros padres los que se enfrentan a los problemas, tenemos ya que tener una responsabilidad. Dios nos da una responsabilidad a todos los que somos adultos, los que tenemos uso de razón. Todos tenemos ya una responsabilidad. Hemos de enfrentarnos al mundo y elegir el camino que queramos. Ahí Dios no se ha metido, ni se meterá jamás. Bien o mal, bueno o malo, como le dijo a Adán y a Eva, elegir. De estos árboles podéis comer, menos de este. Ellos pecaron y eligieron el mal y así les fue la feria. Pero nosotros pasa igual. También nosotros tenemos esta libertad. También nosotros. Y por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos. Y no nosotros solamente para nosotros, sino para los demás. Influimos en una generación. Y sobre todo cuando tenemos familia o tenemos amigos o conocidos, es igual. Por lo tanto, lo que volví antes, la narrativa, desde los orígenes hasta ahora, ha cambiado totalmente, porque el mundo también ha cambiado, ¿no? Si es cierto lo que decíamos de la novela histórica, que siempre va a estar ahí, porque es una novela que es muy demandada, sobre todo para las películas, no falla, ¿no? Y porque también tiene mucho de aventuras, que esto es lo que les hizo de alguna manera triunfar a estos grandes autores clásicos. Los Tres Mosqueteros de Dumas. Alejandro Dumas no es un autor del siglo XVII, sin embargo, fue hasta ese tiempo y es lo que le dio el éxito. Y esto es lo que están haciendo muchos, o hicieron. El Quijote, ¿por qué nos gusta? Porque es un hombre que no está en su tiempo y se va hacia atrás. Shakespeare, igual, adaptó los grandes, digamos, historias, que podían ser leyendas de reyes y tal, pero les dio un giro diferente. Y esto es lo que les hizo triunfar a Shakespeare, a William Shakespeare. Bueno, pues esto es lo mismo. Ahora hacen igual. Hay autores, escritores, que se han dado cuenta de ese filón que tiene la novela histórica y se meten en la novela histórica, porque evidentemente
Esto es lo que da éxito. ¿Es así? Otros no, otros hablan de su época, como le pasó a Galdós o como le pasó a Jane Austen, que están hablando de su época, ¿no? Pero bueno, hay muchos que intentan ir hacia la novela histórica porque la verdad es que tiene más atractivos, que es verdad. Las librerías de todo el mundo están saturadas de todo, evidentemente, pero sobre todo de narrativa actual, porque es la más fácil de hacer, la más fácil, la narrativa actual. Ahora, si se puede hacer novela histórica, pues es mejor, porque siempre tienes una mayor posibilidad de éxito. Esto es una especie como de, bueno, que yo no soy nadie para dar consejo, pero es una especie de consejo, ¿no? Que el que empieza se dedique si puede y sabe y, bueno, tiene que estudiar, dedicarse a novela histórica. Esto es lo que da el éxito. Es uno de los caminos hacia el éxito, la novela histórica, pero bien trabajada, cuidado, porque es un terreno que está limitado hasta cierto punto, porque evidentemente es un terreno muy goloso, que da mucho éxito, que es para hacer. Luego las películas vienen de la novela histórica, novelas de aventuras, novelas tal. Y luego porque lo contiene todo. Después, la narrativa romántica, pues también es muy bonita, sobre todo ligada a la histórica. La narrativa romántica es que siempre existirá el romanticismo, ¿no? Porque es muy bonito, porque es muy dulce. Pero una narrativa romántica elegante. Y aquí sí que tengo yo que decirlo en los dos sentidos, de lectora y de autora, ¿no? Porque cada uno podemos decir nuestra forma de pensar, sentir, bueno, lo que nosotros queramos, sin ofender a nadie ni hacerle mal a nadie. ¿Y por qué digo elegante? Bueno, porque se puede hacer novela romántica erótica, sí, pero es más bonita esa novela romántica que puede leer todo el mundo, bonita que está de alguna manera ligada a la poesía, eso es más bonito, eso es más delicado, eso es más, creo, es más, no lo sé, le otorga una mayor calidad. Y luego, evidentemente, cuando se liga a la historia. Y después, bueno, es que hay muchos géneros. Después está, por ejemplo, la novela de terror o misterio, más bonita quizás el misterio que el terror. Que esto ya muchos autores entraron ahí, como Wilkie Collins, con La piedra lunar, con La dama de blanco, que lo hizo muy bien, lo bordó. Y Sherlock Holmes, bueno, Agatha Christie, estos grandes autores. Georges Simenon, pero ya lo hizo desde el punto de vista de policíaco, también muy bien. Es decir, ha habido y hay grandes autores de novela de terror y de misterio. No podía dejar que ya le hice una reseña Edgar Allan Poe, el maestro Edgar Allan Poe, y bueno, ha habido y hay un montón. Y la literatura está en todos los sitios, en todos los países, literatura oriental, literatura occidental, bueno, en todos los sitios, ¿no? Así que claro, si no el egipcio de Mika Baltari, pues nos sitúa en aquella época, la caída de Constantinopla, es que claro, el sitio de Constantinopla, es que es un autor colosal. ¿Qué es lo que hace que un autor sea tan grande? ¿Lo hace el que venda muchos libros? ¿Lo hace el que tenga una gran calidad literaria? ¿O lo hace el que motive a la gente, dé un mensaje? Es un poco de todo, ¿no? Y luego hay los clásicos, los que todo el mundo conoce, los que son grandes escritores, grandes autores, y luego están ya los buenos autores y los que, yo lo he dicho muchas veces, los que intentamos sobrevivir, los que intentamos hacernos un hueco, porque aquí cabe todo el mundo, aquí no se trata de quitarle el puesto a nadie, cada uno tiene su sitio. Y esto también es muy bonito, ¿no? Y es de agradecer. Y bueno, hay obras para todos los gustos y para todos los sitios. Hay quien ha hecho novelas monumentales solo dedicadas a un tiempo, como por ejemplo hizo Víctor Hugo con Los Miserables. Hay quien hace una obra también muy larga, como por ejemplo extensa, como Marcel Proust, En busca del tiempo perdido, o Ken Follett, Los pilares de la tierra. Bueno, es que claro, hay tantos, pero que la narrativa, la literatura, además de nutrirse de la historia, porque es que va relacionada con la historia, también influye un poquito el resultado que tenga.
Y por aquí podemos decir, y por eso yo saco muchas veces los que llamo yo autores revelación, estos que no son tan conocidos por el gran público, pero sin embargo son grandes autores. Esto pasa con grandes artistas que, bueno, por lo que sea, no son tan conocidos y sin embargo cantan igual o mejor que otros que ya están consagrados, que también interviene, como todo, la suerte, el trabajo, el valer, pero la suerte es importante, ¿no? Y que hoy sabemos que, bueno, tenemos una herramienta, que no me canso de decirla, como es Internet, que evidentemente nos da una posibilidad que hay que aprovechar al máximo y que otros no tenían, ¿no? Se iban por ahí con el manuscrito en la mano, como vemos en Las ilusiones perdidas de Balzac, que iba al librero tal, se metía en el periodismo, ¿para qué? Para que se les diera a conocer, y entonces ese camino que lo veían tan difícil y que siempre estaba cerrado, entonces ya se les abre, ¿no? Ahora sí, porque son conocidos, y esto pasa igual ahora. El que es conocido es mucho más fácil que por lo menos tenga una puerta abierta. Luego ya veremos si la aprovecha o no. Porque esto evidentemente ha de ser los lectores, ha de ser el público el que diga gusta o no gusta. Esto también lo saben las grandes editoriales, ¿no? Por eso yo decía, rompo lanza a favor de estas editoriales, sobre todo nuevas, tradicionales, que están apostando pues por los nuevos autores y apuestan por nosotros, que no somos tan conocidos como nosotros nos creemos, porque nos vean en este sitio o en este otro, o porque, bueno, tengamos muchos libros en Amazon, en no sé dónde. No, esto es, bueno, lo que puede hacer todo el mundo. Por lo tanto, tenemos que darles las gracias porque han confiado en nosotros y confían en lectores, o sea, en autores, en escritores que no los conoce nadie, noveles, ¿no? Que llaman nuevos, y que por lo tanto pueden valer igual o mejor incluso que hasta los que están ahí en las librerías, ¿no? Porque esos también fueron noveles, y los consagrados y los clásicos, todo es igual, todos necesitan un camino, todos necesitan una oportunidad. Por lo tanto hay que agradecerlo, ¿no? Y después aprovechar el tirón. Porque claro, lo que no se puede hacer es sentarse y a mí me las den todas. Eso no funciona de esta forma. Y más cuando no eres conocido. Es decir, cuando uno ya es conocido, yo no digo que se quede sentado y todos se lo hagan ellos, no. También tiene que actuar, que intervenir. Y claro, hoy en día la imagen lo es todo. Antes no tanto, pero hoy en día la imagen lo es todo. Y hemos de cuidar la imagen, hemos de cuidar nuestro vocabulario, nuestra forma de expresarnos, nuestros pensamientos, todo. Y aprovechar lo que nos van diciendo, lo que nos van corrigiendo y todo. Tener humildad, porque evidentemente no podemos gustar a todos, esto ya lo he dicho, y dejarnos corregir nuestros fallos, porque tenemos fallos, y muchos, ¿eh? Y por el hecho de que nos digan, qué bien lo haces, vale, será para ti, para los otros a lo mejor no. Entonces tampoco despreciar a otros y admirar al que escribe bien y reconocer sus triunfos. No ser, digamos, ni envidioso ni egoísta, ¿no? Ni tan vanidoso que, oye, como yo no hay nadie. Pues no, hay mejores y iguales y de todo. Por otro lado, en cuanto ya no me quiero distanciar tanto de lo que estaba hablando, de la narrativa y de la historia, muchas veces y casi siempre la historia la hemos conocido por los narradores, por los escritores, ¿no? Escritores de la Biblia. Personas que Dios les inspiró, como el rey David, para que escribiera, ¿no? El Espíritu Santo. Si no, ¿cómo lo conoceríamos? La historia, ¿cómo la conocemos? A través de los libros. Por tanto, los autores, los narradores tienen mucha importancia para conocer, ¿no? Esas épocas que nosotros, las películas se nutren de las narraciones, de los autores, y todo es igual. Y cada época ha tenido su narración, su literatura. La literatura medieval, la literatura contemporánea, la literatura actual, tecnológica. Bueno, han salido muchos autores diferentes, nuevos, que unos están brillando, otros, aunque los critiquen, pues venden libros como Megan Maswell, ¿no? Por ejemplo, que es más actual, para no siempre decir lo mismo. Escritores muy buenos, Juan Manuel de Prada con La Tempestad, yo la he leído, muy buen autor.
Luego hay autores mediáticos que se les ve mucho, que se les conoce. Otros ya son más discretos o por lo menos son más, no sé si tímidos, pero no les gusta tanto los medios de comunicación, no les gusta salir. Ellos hacen su trabajo y, bueno, cuando tienen que salir, salen, pero no les gusta tanto. Bueno, cada uno sabrá lo que tiene que hacer. Eso yo no soy nadie para decirle a uno lo que tiene que hacer o no. Pero que la narración, la narrativa, la literatura es muy importante. Luego también es lo que he dicho, que la literatura también nos descansa, bueno, para no ser tan siempre lo mismo, pero que la historia ha marcado mucho, bueno, nuestra forma de actuar, nuestra forma de ser. En un principio se decía que había Pangea, ¿no? Que todo era unido, los continentes, y luego ya se fue delimitando la Tierra como la conocemos, ¿no? Hay literatura de ciencia ficción, que es otro tipo de literatura muy distinta, que ya va más allá de lo que sería la literatura tradicional, por así decirlo. Claro, sobre gustos los colores, cada uno le gusta un tipo de literatura distinta. Y incluso a aquel no le gusta leer libros, pero está leyendo periódicos, digo yo, o viendo noticias, pues ya, es una forma de narrativa, de literatura. Entonces, tiene que ver mucho, ¿no? La historia, narrativa e historia. Narrativa, relación con la historia. Orígenes de la literatura. Al final, ¿qué nos queda? En la memoria de muchos, a pesar de la cantidad de libros que cada año, se producen y tal, en todo el mundo, la gente se queda con unos cuantos. Es normal. Los que son más conocidos, los que salen más en la televisión, en los periódicos y tal. Fulano de tal presentador, ¡ay, presenta un libro! Y enseguida sale. Es normal, porque es conocido. O, por ejemplo, las famosas bibliotecas de viejo, que son muy buenas porque descubres muchas joyas, que digo yo, joyas literarias, o estas de segunda mano, o estas solidarias, que las hay ya en todos los barrios y que recomiendo que vayáis, porque además de que son muy baratas, sinceramente vale la pena, porque es que encontraréis libros de todo y, vamos, tirados de precio, ¿no? Hay joyas literarias, como digo yo siempre cuando voy, que me gusta. Bueno, todos los sitios ya están haciendo bibliotecas porque se están dando cuenta de que la lectura, además de que hace más inteligente, también es una cultura que la necesita todo el mundo. Todo el mundo necesita leer, es una cosa muy buena, es una terapia que también he dicho. Luego está la poesía, que es la niña bonita de la literatura, que es preciosa. Es un poco lo sentimental de cada uno, ¿no? Y luego está, pues bueno, el cine de catástrofes, la literatura de catástrofes. Y esta literatura de un terror ya muy oscuro, Lovecraft, y luego ya la literatura de zombies, de monstruos, de tal, bueno, hay de todo, ¿no? Aventuras, fantasía. Ahora se va a estrenar, creo que lo he dicho, la de la historia de los Anillos de Poder, de Tolkien. Bueno, no se les dio el permiso para hacerla, que querían hacer el Silmarillion. Bueno, sí, hicieron el Silmarillion, pero... Y querían hacer va a estrenarse en septiembre, una película con Amazon Prime de la historia de los Anillos de Poder, cómo se van forjando, la historia de Galadriel, la historia de... No, es bonita, yo creo que va a gustar, ¿eh? A mí, como me gusta Tolkien, yo creo que va a tener mucho éxito, porque esta es como tuvo El Señor de los Anillos, ¿no? No tanto la del Hobbit, pero la del Señor de los Anillos tuvo un éxito extraordinario con Oscar y tal, bueno. Pero esta yo creo que sí va a gustar, Los Anillos de Poder, porque es que la gente estamos ávidos y están ávidos de aventuras, ¿no? De distracciones, de huir un poco de lo que nos está ocurriendo. Pues es que al final
el cine de catástrofes, de terror y tal, bueno, ha de haber otras cosas en la vida que sean un poco más suaves. A mí también me gusta la literatura de terror, casi más la de misterio, ¿no? Y hago. Pero hay otro tipo de literatura que al menos nos descansa un poco más, ¿no? Y esto es bonito también, la historia. La historia que la podemos conocer a través de, bueno, pues de los libros principalmente, ¿no? ¿Y qué más? Bueno, esto es un poco lo que quería decir, ¿no? El origen de la literatura, de la escritura cuneiforme, luego cómo van empezando ya los pergaminos, el invento de Gutenberg, siglo ya XV, cuando ya la imprenta, ¿no? Cuando se descubre la imprenta ya empieza poco a poco la distribución, libros, libros y libros. El invento de este Dumas, de los tres mosqueteros, que lo hacía a ritmo de folletín, que esto fue un poquito lo que empezó a tener tanto éxito, bueno, un poco ahora como las telenovelas, ¿no? Y las revistas y tal, que entonces no tenían, evidentemente en el siglo XVIII, y después ya esa superproducción, ¿no? Que ha habido ya. Y luego ya el internet, con la literatura online, que también es muy importante, los ebooks, el libro electrónico, el Kindle, y ahí puedes leer con una mayor facilidad, sobre todo si tienes la vista de cerca no muy bien, y puedes leer así, hacer así, la letra se agranda, bueno, es más cómodo, ¿no? En vez de llevar el libro, pues se lleva el teléfono y así puedes leer. De todas maneras, yo opino, como muchos, que aunque he hecho ebooks y he leído también en forma electrónica, me gusta más el libro físico, el formato físico, el ebook, ahí el ebook, el paperback, ¿no? Eso de coger un libro y poder hojearlo, las páginas, me gusta más. Entonces, pues bueno, cada uno tiene su gusto y en esto yo no me meto. Y sobre todo, pues han tenido mucho éxito estos libros ilustrados, como os decía yo, de la historia de Gil Blas, de Santillana, que evidentemente los dibujos, las estampas son preciosas, porque claro, nos atraen más. El mismo Quijote ya lo ves con las estampas que hizo el Gustavo Doré, ¿no? Estos dibujos tal, te atraen más porque, bueno, te gustan, ¿eh? Las imágenes siempre son bonitas. Esto saben muy bien los articulistas, lo que hemos hecho artículos, siempre se pone una imagen que atrae más o vende más. Y no sé. Y luego también los audiolibros, que venden muchísimo. Y después estas novelas que digo yo espontáneas, bueno, se me ocurrió el término de ir, mientras voy narrando, pues, o conforme se me va ocurriendo voy narrando, ¿no? Como la Torre de Piedra en la Costa y el Castillo de la Imaginación, una especie de ensoñación, ¿no? De lo que el pasado, todo esto bonito. Y luego, pues bueno, la historia un poco ya, he hecho muy pocas historias apocalípticas, como la del tercer milenio, pero, pues bueno, el tercer milenio, un momento. El tercer milenio estoy diciendo... No, la respuesta del milenio, es que al final ya tengo tanto libro. La respuesta del milenio, ahora, la respuesta del milenio o el tercer milenio que estamos viviendo ahora. Es que hay una controversia muy importante, seguramente lo sabéis también, que nos está hablando de cuándo empieza un siglo y cuándo termina otro. Parece una tontería, pero unos te dicen, por ejemplo, cogemos el siglo XX. ¿El siglo XX cuándo empieza? ¿En 1900 o 1901? Porque si es del 1 al 0, en realidad empezaría en el año 1. Y otros te dicen, no, 1900, porque cambia la cifra. Bueno, pues no lo sé, yo realmente me gusta más eso de la cifra cambiada. Entonces, 1900 ya lo veo siglo XX. Me gusta más, no sé, cada uno tiene su gusto y tal. Esto lo pueden explicar mejor los matemáticos o los que se dediquen a esto nos dirán, ¿no? Pero sí es verdad que existe una controversia, ¿no? Pero sí que es cierto que también nos están diciendo que lo que todo el mundo está de acuerdo, que este es el siglo XXI, pero que es el tercer milenio. ¿Ves? Estamos en lo mismo. Tercer milenio lo asociamos al año 3000. Y sin embargo te dicen que es el tercer milenio. Bueno, aquí hay una controversia que mejor no entrar en ella, pero sí que estamos todos de acuerdo en que es el siglo XXI. Y a pesar de que han pasado 22 años, con todo lo que nos ha ocurrido, y sobre todo
que esto se refleja en la narrativa, en la literatura, parece que hayan pasado 1000 años. En 22 años se ha corrido tanto el mundo y se ha cambiado tanto, que es verdad, en el siglo XX corrió más que todos los siglos anteriores. Hubo más descubrimientos, más avances, más cambios. El siglo XXI está pasando lo mismo. Ahora, otros dicen desde el año 86, bueno, desde el descubrimiento de Internet hasta ahora, que entonces ya serían unos 40, 50 años atrás, es que el mundo ha cambiado de una manera exagerada. Cogemos a una persona, por ejemplo, de 1950 y parece que estamos hablando de hace 500 años, casi, exagerando un poco, ¿no? Es que el mundo velocita, ¿no? Y esto se ve también en la literatura. Cada vez en la literatura del consumismo, cada vez queremos más. Pero es que hasta nosotros mismos, sin darnos cuenta, queremos más de todo. Estamos en una época muy materialista, ¿no? En todo. No nos conformamos ya con cualquier cosa, me refiero. El que tiene un coche, quiere más. Si es así, quiero más y tal. Y es una pena, porque lo correcto y lo bueno sería que nos conformáramos con lo que tenemos y así seríamos felices. Pero bueno, el ser humano tenemos esta manía y todo nos viene de la caída, claro. Pero que nos repetimos, ¿no? ¿Somos iguales que nuestros abuelos? Pues en los sentimientos sí, en las formas y en las costumbres y tal ya no. Ya no nos parecemos absolutamente nada. Ahora nos daría risa decir la mujer de 30 años de Balzac, que ya era prácticamente no digo una vieja, pero ya una mujer madura, una mujer de 30 años, 28, Jane Austen, 28, 30, claro. Hoy nos reímos, ¿qué estás diciendo? Si hoy es joven una mujer de 40 años, o una persona de 40 años es una joven, o un joven, relativamente, pero es joven. Y 40 años antes ya, casi iba a la vejez, exagerando un poco, ahora la gente tampoco vivía tanto. Bueno, son cosas que tienen que ocurrir. Luego hay autores, que tengo que hacer alguna reseña, pero hay autores que ya se salen, digamos, de la narrativa común. Por ejemplo, Valle Inclán. Y por ejemplo, que ya le hice una reseña, el Romance de Lobos. Y después, otro autor como es Kafka, que no he hecho una reseña, tengo que reseñar. Kafka era un hombre con muchos problemas. Cuando él escribe cosas de pesadillas, de sueños, por ejemplo, la metamorfosis, ¿no? Cuando se convierte en una cucaracha, el proceso, bueno, es un autor un poco raro. Y luego Valle Inclán es el del esperpento, ¿no? El que te ríes. Hay obras de Valle Inclán que es que al final es que te ríes aunque no tengas que reír, te luces de bohemia, es que te ríes. Y no es más que una desgracia, una tras de otra, pero es que te ríes. Te ríes, porque claro, lo dice en un lenguaje irónico y en un lenguaje que, aunque también es muy romántico, porque cuando nos habla de la sonata de primavera te quedas extasiado, como describe, ¿no? Todo tan bonito y como se expresa, ¿no? Es muy romántico ese libro. Ahora, los autores y los escritores tenemos cambios de humor, de ánimo y también nuestra etapa. Hablamos de la etapa histórica, hablamos de la etapa del romance, hablamos de la etapa del terror, según como estemos, yo creo que también, desde el punto de vista mío, podemos hablar, nos influye el ánimo. Entonces, según como nos encontremos en un momento dado, nos da por escribir una cosa u otra. Y es verdad que hay géneros con los cuales, bueno, pues, aunque escribamos de todo, nos encontramos mucho más a gusto que otros. Por ejemplo, a mí, el género apocalíptico no es un género que me guste. Y eso que creo que me salió bien. Esta de la Torre de Pera en la Costa, que es un género apocalíptico. Bueno, pero es que lo he escrito muy poco, ¿no? Es un género que... No me gusta mucho, no me tira mucho, ¿no? También lo hice con Belvedere y con Venecia. Bueno, la segunda parte ya me metí en unos vericuetos que, así como Belvedere gustó mucho, la segunda parte no ha gustado mucho. Que a lo mejor me he ido por los cerros de Úbeda y tal. Pero ya me he metido en el apocalipsis y eso ya... Bueno, será que no lo domino tanto, pues si yo creía y tal, pero no.
Y entonces, pues bueno, la gente lo dice. Y tenemos que aceptar las críticas, es normal. En cambio, Belvedere gustó más porque es más histórica, más romántica, el Camino de Santiago, todo eso. Pues me documenté y bueno, parece ser que gustó mucho. Pero esta de la segunda parte, pues no. Vamos a lo mismo. Entras en el terror, entras en el apocalipsis y bueno, según cómo lo manejes, pues los lectores dirán una cosa u otra que en definitiva son los últimos que te tienen que dar el visto bueno. Una editorial te puede coger, te puede contratar y decir, oye, usted escribe muy bien, todo lo que tal, pero a pesar de que ellos también saben, no se cogen los dedos, ellos saben, sobre todo estas tradicionales, si una cosa va a funcionar o no. Pero claro, dependiendo de cómo sea el autor, porque si está empezando, pues por eso no. Muchas veces, yo lo puedo entender, no van a arriesgar por alguien nuevo, es que es un negocio, ¿no? Esto ya lo dije yo. En la vida literaria lo expresé también, ¿no? Y bueno, yo he escrito de todo y he disfrutado muchísimo porque a mí la literatura es un escribir, es, bueno, aunque sea una carrera, porque me la tomo como una carrera, pero es verdad que me encanta. Estoy empezando otra obra que me está costando un poco. Bueno, la estoy en líneas, voy escribiendo a líneas y tal, porque también estamos descansando, a pesar de que no, porque sigo, he aparcado la abogacía porque ahora estamos de baja, porque ahora estamos en agosto. Pero yo voy dando mis conferencias, voy siguiendo. Y claro, esta la tengo un poquito así aparcada y luego tengo un montón de obras que las tengo inéditas todavía, es que las tengo todavía ahí, bueno, en el cajón. Ya veremos, ¿no? Ya veremos si se sale, bueno, ya las escribiremos o no escribiremos, esto Dios dirá, porque claro, yo en septiembre ya tengo que, entre con las pilas puestas y abordaremos ya otros proyectos y otras cosas diferentes. Bueno, todo tiene su tiempo. Y en cuanto a lo de la literatura, la historia, la narrativa, el origen, el paso del tiempo, los grandes autores que yo os he hablado, y luego ya los nuevos autores, los noveles. La historia de los autores noveles ha cambiado completamente. Antes un autor novel prácticamente tenía que salir a mendigar por ahí, detrás de unos y otros. Ahora pasa lo mismo, pero bueno, antes era tremendo. Y ahora lo digo porque gracias a Internet, que no puedo dejar de hablar de lo mismo, pero que es verdad, Internet es gratuito. Es decir, tú puedes tener tu canal, tú puedes tener famosos blogs y tal, y puedes ir hablando de tus trabajos y tus cosas. Esto está muy bien, porque precisamente, aunque el autor consagrado también necesita Internet, también necesita que le vean y le conozcan y tal, aunque ya es conocido, quiero decir, que tiene que moverse, los autores noveles o los que no nos conocen tanto, porque ya hemos publicado, por lo tanto ya no somos tan noveles, también nos tenemos que mover y mucho más rápido que los que ya son conocidos. Esto es normal, es lógico, ¿no? Tenemos que presentar nuestras obras, nuestros trabajos, nuestras cosas, con ilusión, con alegría y no dejar, para que nos vayan viendo, que la visibilidad lo es todo. Por eso, estos autores consagrados, bueno, les hacen los anuncios, les hacen todo, corre a cuenta de las editoriales, sale en la tele, sale en la prensa, en la radio. Y nosotros, pues que no nos conocen de esta forma, ni mucho menos, pues tenemos que movernos nosotros y hacer lo que podamos, ¿no? Muchas veces, pues por falta de ingresos o lo que sea, o porque no podemos llegar a donde llegan ellos, evidentemente nos tenemos que mover por nuestra propia cuenta. Por eso decía que Internet es importante y es necesario, porque si no, ¿cómo? ¿No? Pero que el tesón y la fuerza siempre. Y esto de los autores, pues ha cambiado. Gracias al online, gracias a Internet, concursos, tal, pues es mucho más fácil. Pero precisamente porque es más fácil, también es más difícil, porque hay muchos, ¿no? De todo. Bueno, ya cada uno pues sabe por dónde tiene que ir y la suerte, la tenacidad y luego que nos descubran. Por eso no hay que cansarse en mandar, en aprovechar todo lo que podamos en la vida de nuestro trabajo, todo, hasta lo que veamos más ínfimo. Decía yo de que me habían dado un premio, bueno, me habían publicado una poesía, bueno, cualquier cosita, aunque nos parezca pequeña,
Ya es importante. Resulta que hemos participado en un premio y resulta que eran 400 y nos quedamos el 21, como me pasó a mí. Bueno, pues una cosa más, aunque no llegamos al 1 ni a finalista, pero ya es una cosa más. Y es una cosa que nos anima. Digo, bueno, pues mira, no está mal. Pero claro, si uno se pone unas metas altísimas, pues va a fracasar seguro. No creerse ni más ni menos de lo que uno es. Este es el secreto, ¿no? También. Y después que la historia de la narrativa y la narrativa de la historia va todas unidas. Y luego hay los ensayos, que ya son más serios, en el sentido de filosofía. Hay muchos autores ensayistas que además después fueron muy buenos novelistas, como el último que he hecho del Jarama, de Rafael Sánchez Ferlosio, que le dieron el premio Nadal 1955, y realmente vale la pena leerlo porque es precioso. Es una literatura que te habla de las costumbres de la época de la juventud de los años 50, pero que también nos habla muy bien de la descripción del río Jarama, que es perfecto, ¿no? Cómo empieza, cómo termina. Bueno, y hay buenísimos ensayistas que hablan de filosofía, hablan de muchas cosas, ¿no? Y de temas del mundo, de lo que está ocurriendo ahora, con artículos, bueno, con muchas cosas. Y luego los cuentistas. Los cuentos también son importantes. Hay muchos que se han dedicado a hacer cuentos. Clarín, por ejemplo, Leopoldo Alas, fue un gran cuentista. Los cuentos siempre son bonitos, ¿no? Hablaba de la princesa prometida, pero es que hay muchos. Los cuentos de Hoffman, los cuentos de Grimm, los cuentos de Andersen, son cuentos que luego se han llevado al cine por Walt Disney y es que son preciosos, ¿no? Y a todos nos gustan. Es un género que es muy, muy bonito y que siempre sale adelante, ¿no? El cuento. Hay los cuentos para mayores, los cuentos de terror, bueno, es que hay muchos cuentos, hay mucha variedad dentro de estos. Luego están los microcuentos, que ya he hablado también de esto, que en una línea lo dices todo. Bueno, es que hay una gran innovación en todo. El microcuento, es que hay, bueno, de todo, hay de todo. Luego hay, aparte de las bibliotecas, pues podéis ver, por ejemplo, los concursos y gente que se reúne para hablar, los grupos de lectura, que también son interesantes, que son necesarios, ¿eh? Y que de alguna manera los clubes de lectores han catapultado a muchos autores. Autores que a lo mejor, estoy hablando ahora del grupo famoso este de Goodreads, que es el más famoso, ¿no? Que está ligado al tema de Amazon, pero que gracias a eso muchos autores que estaban perdidos en ese mare magnum que es Amazon, porque somos muchos, y bueno, gracias a Amazon, que también salimos ahí, pues también se dan a conocer las obras o nuestras obras, porque hay personas que leen ese libro y dicen, ay, pues mira, me ha gustado, tal, lo comentan, y eso es interesante, ¿no? Eso es importante. Que no siempre nos vayan a dar el like o nos vayan a decir me gusta la persona conocida, porque no es que le quite el valor, pero es verdad que muchas veces se dejan influenciar, evidentemente. ¿Qué madre va a decir que su hijo no es el más guapo, por decir algo, ¿no? Una tontería. Ninguna. Es normal. Y los amigos pasa igual, ¿no? Se ven un poco obligados a venir. Yo me acuerdo, de esto me parece que ya lo he dicho, la primera presentación que hice del libro, bueno, la primera presentación, evidentemente, de mi libro, El Belial Caballero, el Corte Inglés, estoy hablando de hace 17 años. Y claro, ¿a quién invité? A mis amigos, conocidos, vecinos, bueno. Es normal, con quien yo me relacionaba, como hacen todos. Luego vino mucha gente, la verdad es que sí, y luego ya lo celebramos después en Hogar Extremé de Barcelona, porque el que lo presentó, pues evidentemente es extremeño, fue este compañero mío de despacho, Donaire, y a partir de aquí, bueno, pues empezamos a tener otra proyección, pero evidentemente empiezas así, y todo el mundo empieza igual, salvo que esté ya preparado, como los grandes autores, que estos ya tienen otra visibilidad, porque por medio de prensa, por medio de radio, estos ya, claro, ya son conocidos y va otro tipo de gente, ¿no? Por tanto, hay que aprovechar. Ahora, pues ya no vienen solo, cuando he hecho presentaciones, ya no vienen solo los amigos, los familiares, los conocidos, ¿no? Ya viene otro tipo de personas.
Pues porque ya es otra cosa. Ya es más conocido, bueno, ya tienes más relaciones, ya te vas metiendo en otros sitios, que esto es importante. Salgamos de ese círculo siempre del mismo, ¿no? Porque uno, por muchos amigos que tenga, no va a tener 1000 amigos, o 2000 amigos, o 3000 amigos que van a ir a verle. Eso no se lo cree nadie. Esto ni el premio Nobel de Literatura. Lo que pasa es que este tipo de personas que ya son tan mediáticas, ya interviene el gobierno, ya intervienen otras personalidades que le dan un lustre, a pesar de que el premio Nobel ya lo tiene, ¿no? Pero claro, no es lo mismo que venga el presidente del gobierno, que venga, con todos mis respetos, el carnicero de la esquina, aunque todos tienen la misma dignidad, cuidado, pero que... Y luego el personaje mediático, claro, que viene todo el mundo, ¿por qué? Porque le conocen. Entonces, ¿tiene mérito o no tiene mérito? Todos tenemos el mismo. Ahora, dignidad me refiero, ahora, no es lo mismo. Entonces la narrativa, la literatura, se liga, como decía antes, con la historia. Y la historia tiene sus épocas, como las ha tenido la Tierra, y nos dejamos llevar los autores pues de todo lo que está ocurriendo. Pero que bueno, estoy haciéndolo muy extenso, pero que es verdad, ¿no? Da materia para esto, da material para esto y más. Tendría que ser más, porque bueno, estaríamos casi toda la vida hablando de la literatura, de la narrativa, porque es que abarca todo. Abarca desde el inicio de los tiempos hasta ahora. Y ya han pasado casi 6000 años de historia, es decir que da para mucho. Por lo tanto es así, ¿no? Las oportunidades son importantes, el talento es más importante, la suerte es importante, todo es importante, pero también es un poco el haber hecho la prueba de fuego. Y la prueba de fuego todos tienen que hacerla. Tarde o temprano, quiero decir, la primera vez. Esto la tenemos que tener todos. La primera vez, evidentemente, por muy bien que nos expresemos, no es lo mismo, porque no puede ser el enfrentarse a la gente, por eso hay que tener mucha práctica, hay que empezar y hay que muchas veces, bueno, pues intentar superar esas cosas que no son bonitas, nuestras, o que no son buenas, ¿no? Y luego revisar, corregir, dejarse llevar, bueno, esto ya lo he dicho, y un poco es el tema del tiempo. El tiempo nos está influyendo en todo. Tenemos que tener un tiempo para todo. ¿Y qué es narrar? Hablamos de narrativa. ¿Qué es narrar? Narrar quiere decir escribir o expresar algo, algún hecho, algún pensamiento, algún sentimiento. Eso es narrar. Y hay narradores, hay escritores de diálogo, hay de todo. Hay el que le da por las obras de teatro, que también son muy bonitas, como las de Molière y otros, Calderón de la Barca, grandes escritores que tenemos de teatro, Lope de Vega y tal, que, bueno, son perfectas, ¿no? El que os he dicho hace nada, hace tiempo, el Goethe, Fausto, es una obra de teatro y sin embargo, que fue llevada al cine, sin embargo, la lees como una novela. Es que hay algunas que a pesar de que son, por lo menos me pasa a mí, a pesar de que son obras de teatro, tú las lees como una novela. Quizás porque a mí me gusta más la narrativa que el teatro, pero bueno, es igual. El teatro también está bien. El teatro es bonito, muchas veces es de risa y tiene mucho éxito, y otras veces, por ejemplo, es cómico, y otras veces es un teatro más serio, más de drama, como el de Valle Inclán. Águila de Blasón o algo así, es una obra pero impresionante, que la vi el otro día en Estudio Primeros, que me encantó, que habla precisamente de Valle Inclán, ¿no? Esa trilogía que hizo, Montenegro, me parece que se llama, ¿no? Las comedias bárbaras, y es que te quedas impresionado. Bueno, de ahí viene el Romance de Lobos, que es la última, ¿no? Fernando Rey, es que lo borda, ¿no? Lo borda. Y entonces hace del famoso el señor aquel Don Manuel, ¿no? Y me parece llamado Don Manuel. Esa estirpe de hidalgos que ya se va acabando, como la relación que tenía mala con sus hijos, no, ya lo expliqué en Romance de Lobos, pero que el teatro es impresionante, ¿no?
impresionante. Y luego lo ves en el cine, lo ves en la tele, en el estudio primero lo ves como una película. Claro, lo adaptan para el cine, ¿no? Ahí están los grandes guionistas. Luego los cómics, la literatura de cómics, que también es importante, que hay cómics preciosos, bueno, como el Conan, el Bárbaro, que ya lo hice, y otros. Los superhéroes, bueno, es que hay tantos que al final ha habido un montón, ¿no?, de narrativa de esta última, ya siglo XX, siglo XXI, que nos gusta a todos. Hay historias pues que son muy curiosas, ¿no? Emilio Salgari, Sandokan, todas estas obras, ¿no? Julio Verne tiene aquella tan bonita de Miguel Strogoff, ¿no?, que es muy bonita. El correo del zar, que también se ha llevado al cine y es preciosa esa obra, los que tiene muchas. Los hijos del Capitán Grant, que también me gustó mucho la película, la he visto hace muchos años, pero era muy bonita, de Maurice Chevalier. Qué bonita es, ¿no? Los hijos del Capitán Grant es preciosa, la obra y la película quizás mejor. Julio Verne, también hay que reseñar, pero bueno, hay que tantos que al final yo os he dicho muchas veces que soy selectiva porque es que hay tanto, me procuro estar al tanto, pero claro, es que hay muchas obras muy buenas, pero hay que seleccionar, ¿no? Y no quitar prendas de que porque esta no me gusta o me dejó de gustar. Bueno, también tenemos elección, pero la narrativa es lo que hay. Hay quien habla de lo que sabe, es decir, de su propia profesión, como Georges Simenon, que a mí me encantó, ya reseñé, ¿no?, El misterio de Saint-Fiacre, pero otros que no hablan de lo que conocen, pero sí de lo que han leído, lo que, bueno, se han ido informando. Miguel de Cervantes con el Quijote, ¿no?, nos habla de un hombre, un caballero, un hidalgo, que nos habla de, bueno, de ese amor que tenía la Edad Media y todo esto. Luego la forma de expresarse también es muy curiosa, con el Amadís de Gaula, que hay cosas que casi no se entienden, o el Conde Lucanor, es un lenguaje antiguo, ¿no?, el castellano antiguo, que muchas veces nos cuesta, ¿eh? Y bueno, y los modismos que tienen otras lenguas, o no otras lenguas, que sea la lengua española, pero por ejemplo en el Perú, en Colombia, otros autores, Gabriel García Márquez, Rulfo, claro, la forma de expresarse ya no la misma, o Vargas Llosa, son distintos, ¿no? Juan Ramón Jiménez con Platero y yo, que es preciosa la obra de Platero, a mí me emocionó. Y bueno, es que claro, es tremendo, ¿no? Pero que la narrativa, y aquí termino, la narrativa está ligada a la historia. La historia de la literatura tiene mucho que ver con la historia del mundo, de la humanidad. En definitiva, escribimos lo que somos, ¿no? Igual que somos lo que comemos, cómo vestimos, cómo nos expresamos, así es la persona. Pues de la misma manera tú vas a una casa y más o menos ves cómo es esa persona. El que es clásico y le gusta lo clásico, le gusta lo antiguo, pues tiene cosas clásicas. El que le gusta lo moderno, pues tendrá otra historia, ¿no? Es decir que... Y hay cosas que no pasarán nunca, como la poesía, por ejemplo. ¿A quién no le gusta una poesía? Es que es un animal, para que no le guste una poesía, ya que estoy expresando la verdad. ¿A quién no le gusta la poesía, no? Y perdón por lo de animal, pero es que es así. Pero bueno. Bueno, pues ya vamos a dejarlo porque ya está bien, está siendo esto muy largo. Pero tenía que decirlo, que es que a mí es que empiezo a hablar de la literatura, de la historia y necesitaría capítulos y capítulos y capítulos de seguir hablando porque no me cansaría, es que me encanta, ¿no? Y los tesoros, sobre todo de la Biblia, ¿no? La Biblia, me encanta la Biblia y todo lo que sea la palabra de Dios, y ahí hay narrativa para rato, ¿no? Y que además te habla de la historia, perfecto. ¿Quieres ver la historia? Léete la Biblia, que ahí ves la historia de nuestro tiempo y la historia antigua, ¿no? Y siempre la palabra y confiar en el Señor, y bueno, pues también los libros son como nuestros amigos, ¿no? Los leemos, mira, he vuelto a ver a mi amigo tal, pues ahí está. Y descansar e intentar ser feliz todo lo que se pueda, sin hacer daño a nadie, ni el mal a nadie, esto desde luego. Confiar en Dios y pensar que a pesar de que lo que nos rodee, te lo he dicho ya varias veces, no sea bueno o que nos parezca bueno, confiar siempre en Dios, que no nos va a abandonar y nos va a dejar, ¿eh? El Señor no nos deja a los que confiamos en Él, porque hay que confiar en Dios. ¿Que protege a todo el mundo? No,
sino aquellos que hemos confiado en Él, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y entonces, bueno, es un poco lo que yo quería decir del tema de la narrativa, del tema de la historia, que van las dos ligadas, y bueno, el origen ya lo sabemos, desde el Código de Hammurabi, de la Biblia, del Génesis, todo esto. Literatura medieval, literatura antigua, sino el egipcio, que nos lleva a lo antiguo, al imperio egipcio, a los hititas, todos estos pueblos que había en la antigüedad, Creta, que fueron tan importantes, y después ya entramos ya en la época moderna y ya en la época contemporánea, y ya, bueno, estamos ya en el siglo XXI. Y el siglo XXI de la tecnología ya no puede ser nada comparado al anterior, ¿no? Aquí ya vemos un poco las etapas de la historia, pero al completo, porque ya estamos en la última, no sé si generación, pero en los últimos tiempos. Y por lo tanto, tenemos ya un cuadro mucho más completo. A partir de la Biblia, por ejemplo, ya tenemos el Apocalipsis, tenemos el final. Ya está todo completo. Ya nos falta un poco para terminar, pero en realidad ya lo vemos todo, ¿no? Cómo ha sido la historia y cómo se va delimitando los tiempos. Y luego nos surgen ideas de por qué se llama Edad Media. Bueno, porque está entre medio, ¿no? Entre medio de lo que era lo antiguo y lo que va siendo lo moderno. Por eso creo yo que se llama así. ¿Y por qué estamos ya en la época final? Bueno, porque es cuando el conocimiento aumentará, como decía Daniel, el profeta, y porque ya los avances ya no nos asombran a nadie. Y esto también está directamente relacionado con la literatura. Por eso Julio Verne nos hablaba de los inventos, nos hablaba de esos descubrimientos y de esas cosas que él se imaginaba, porque cada vez tenía más elementos para poder hacerlo, ¿no? Es un hombre del siglo XIX. Y como ya el hombre del siglo XX ve, estudia, escribe todo lo que se le va ocurriendo, y ya viene el Apocalipsis, escritos apocalípticos. Y luego ya al final, al siglo XXI, vamos sobre todo ciencia ficción, literatura apocalíptica, literatura novela histórica romántica, pero que en muchas ocasiones, si no tenemos cuidado, les hacemos hablar con nuestro lenguaje, porque claro, estamos siendo de alguna manera nosotros mismos los que nos expresamos, ¿no? Y la narrativa es así, ¿eh? Y un buen narrador tiene que saber un poco, creo que aparte de la historia, del ensayo, la filosofía, tiene que saber pues manejar muy bien el vocabulario, tiene que manejar muy bien todos los elementos para poder hacer una obra buena y gustar y no cansar. Esta es otra. Pues claro, un libro muy bonito, pero resulta que te aburres porque tantas páginas luego ya te pierdes, no sabes ni dónde estás. No, un libro que aunque sea extenso, pues te pueda, bueno, la Catedral del Mar, tal, te pueda ir emocionando sin el egipcio. Bueno, le vas encontrando un cierto interés, ¿no? Porque todos hemos comprado muchos libros, nos han regalado libros, hemos visto libros que a lo mejor, pues por lo que sea, los hemos abandonado, o porque nos cansaban, o porque, bueno, a lo mejor nuestro estado de ánimo no era el idóneo para ese momento, y luego los que volvemos a releer son los que realmente, pues, nos han valido la pena, ¿no? Y que nunca los libros es perder el tiempo, ¿eh? Siempre nos van a enseñar algo, vamos a aprender muchísimo, sobre todo de historia, sobre todo de tradiciones, de costumbres, de viajes, de otros tiempos, de otros lugares, de otras mentalidades, de otros pueblos, y que, bueno, nos transportan a otro mundo que no es el nuestro, en ese sentido, ¿no? De que, bueno, nos emocionan, nos enseñan, nos admiran, nos asombran y aprendemos. Entonces, ¿qué más queremos, no? Eso es un poco la literatura y eso es un poco la narrativa. Esto ha sido extenso, largo, pero bueno, creo que merecía la pena y gracias por escucharme.